Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con un verdadero maestro de las relaciones públicas. Después de estudiar administración de empresas, comienza su carrera profesional en la banca, donde descubre la importancia precisamente de las relaciones públicas. Con la experiencia adquirida en esta disciplina y luego de buscar incrementar sus conocimientos sobre el tema, hace 30 años abrió su despacho de RP, siendo un pionero en el noroeste de la República en esta actividad. Fue también el primero en realizar trabajo de relaciones públicas binacionales y ha tenido clientes como Javier Plasencia, Jackie Nava, Lupita Jones, gobiernos municipales, estatales y dependencias federales. Está con nosotros en Zona Contexto el publirelacionista Jorge de Garay. Comenzamos. Pues debo decir que a Jorge tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años y es alguien, él lo sabe muy bien, es alguien a quien le tengo muchísimo respeto, mucha admiración y un gran afecto por eso, mi estimado Jorge. Gracias por darte este espacio, por estar con nosotros. No, ni me digas eso, o sea, gracias a ti, gracias a ustedes, es un privilegio estar aquí con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Tengo muy presente, hace décadas, que tuve el gusto de conocerte, tu carisma, tu forma de conducirte y la forma en que llevas lo que tú haces, las relaciones públicas. Y cómo a partir de, y durante todas estas décadas has logrado hacer amigos y generar respeto y mucha admiración en las personas que te conocemos. Pero revisando tu historia, pareciera como que no ibas encaminado por ahí. Tú eres administrador de empresas. Bueno, lo que pasa es que, mira, cuando yo estudié, no había la carrera de mercadotecnia, no había la carrera de relaciones públicas, ¿no? De hecho, relaciones públicas es muy nueva la carrera en algunas universidades. Y yo estudié administración por irme por el lado de la mercadotecnia, ¿no? Finalmente, entré a trabajar a un banco y me encantaba el trato con la gente, etcétera, etcétera. Y en el banco, bueno, pues tienes que estar en sucursales, ¿no? Trabajé en Ciudad de México, luego estuve en el sureste, y ya en Ciudad de México logré pasar al área de capacitación y del área de capacitación pasar a mercadotecnia. Y cuando me fui al sureste, fue padrísimo porque me tocó ser gerente regional para todo el sureste en mercadotecnia. Abrir sucursales, hacer estudios de mercado, la promoción, la publicidad, etc. No relaciones públicas, porque todavía pues el concepto de relaciones públicas, que desafortunadamente muchos todavía lo tienen, es hacer eventos, ¿no? Que es una de las ramas, vamos, ¿no? Pero es mucho más, vamos, por lo menos como yo lo he estudiado y lo hemos visto, ¿no? Y a lo que nosotros nos dedicamos. Y luego me vengo aquí bueno, hago una pequeña escala de regreso a Ciudad de México un ratito, para introducir todo lo que era los primeros cajeros automáticos en México, ¿no? Con Banca Serfín, y me vengo aquí como a la subdirección del todo el noroeste, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y toda la península en mercadotecnia, subdirector de mercadotecnia para Banca Serfín. Y de ahí me voy a un banco americano que me jala y bueno, pues ahí el sistema es un poco diferente, entonces me piden también empezar desde sucursal, lo cual es un golpe fuerte a tu ego, porque después de haber sido subdirector llegas a trabajar nuevamente de cajero en una sucursal y a conocer todo el sistema. Pero hice una propuesta de que por qué no hacíamos mercadotecnia hispana, que no existía, y me la aceptaron y empecé, y finalmente llegué a ser vicepresidente de mercadotecnia hispana de uno de los 8 principales bancos de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí yo tenía, mis compañeros eran el vicepresidente de mercadotecnia, el vicepresidente de comunicación y el vicepresidente de relaciones públicas. Entonces al de relaciones públicas le dije, a ver, explícame bien qué haces, ¿no? Y todo, porque bueno, pues era tú. Y ya cuando me fue explicando, y él era socio de una firma muy grande que estaba en Fashion Valley, que manejaban todo el show del automóvil, Museo de Historia Natural, Zoológico de San Diego, la gran regata que había en San Diego. Claro. Y entonces me dijo, pues cuando terminemos aquí a las 5 de la tarde, vámonos allá y empiezas a ver. Y empecé a ver y me encantó. Y empecé a hacer trabajos como freelance porque no tenía nada en español y empecé a manejar cosas en español. Y él fue el que me impulsó, ya falleció, pero él fue el que me impulsó mucho a decir, abre tu firma, y abre tu firma, y abre tu firma, ¿no? Y decidí hacerlo. Y finalmente
finales del 91, pero formalmente febrero del 92 abrí la firma, hace 30 años. Y pues heme aquí. Que estamos conmemorando precisamente 3 décadas de tu Exactamente. firma. Exactamente. Este año, así que no pudo haber sido mejor momento de tener esta plática contigo. Jorge, al conocer tu trayectoria y escucharte en este momento, tú tenías la posibilidad de irte a donde quisieras y tener éxito con tu firma. La pregunta es, ¿por qué Tijuana? ¿Por qué Tijuana? Bueno, Tijuana es una ciudad que yo seleccioné siendo soltero todavía. Acabo de cumplir 42 años de casado, ¿no? Ya vamos por los 43. Pero yo me fui a radicar de Ciudad de México, me fui a radicar a Chiapas. Los pocos ahorros que tenía, y en aquel entonces mi novia es ahora mi esposa, vendimos mi auto, juntamos ahí algo y compramos un terreno en Tijuana. Chiapas, Tijuana, ¿no? Que queríamos vivir en el norte del país. Si nos casábamos, queríamos vivir en el norte del país. Y como buen mercadólogo hice mi estudio de mercado de toda la frontera, desde Tamaulipas hasta Baja California. Me encantaba Ensenada para vivir, pero Ensenada no tenía la dinámica que yo buscaba, ¿no? Y dije, Tijuana está interesante, y además pues, Tijuana es frontera con California, el clima es excelente, etcétera, etcétera. O sea, cumplía con todos los requisitos. Me gustaba mucho Chihuahua, me gustaba mucho Hermosillo, pero finalmente la balanza se inclinó a Tijuana y pues aquí estamos. Y entonces, ¿por qué mi firma de Relaciones Públicas en Tijuana? Bueno, pues porque aquí estoy, aquí ya habíamos decidido eso. Era el lugar donde queríamos vivir, ¿no? Y ya teníamos algunos años aquí, pues luego tenemos 39 años de radicar en Tijuana. Y bueno, finalmente a los 9 años abro la firma y fuimos la primera firma en el norte del país, vamos, ¿no? Y entonces desde el principio también nos enfocamos en lo binacional y por eso nuestra filosofía de construir puentes, ¿no? Porque decíamos, oye, es que hay que estar en las dos ciudades, ¿no? Lo hicimos con el banco que a mí me jaló en Estados Unidos es porque siendo yo su director de mercadotecnia ese fin, yo les propuse que hiciéramos algún video o algún documental que finalmente se lo obsequiamos al Centro Cultural Tijuana y al Museo de Historia Natural de San Diego, que se llamaba Dos Ciudades, Dos Culturas. Y eso lo hicimos con los bancos. Cuando finalmente yo dejo Banco Serfín, el banco americano me jala y me dice, oye, pues vente con nosotros, ¿no? Y fue por eso que decidimos la firma aquí. Ahora, esta explicación que nos das sobre cómo elegiste la carrera con una visión más hacia el tema de marketing, hacia la mercadotecnia, pues es la historia de muchas personas que en estos momentos se han dedicado con éxito a las relaciones públicas. A veces nos dicen, por ejemplo, a los comunicadores, nos dicen, ok, ustedes estudiaron para estar frente a un grupo de personas, frente a una cámara, pero seguramente ya traían eso de alguna forma, ya traían la facilidad de palabra. Yo siempre he dicho que no necesariamente, que ha sido disciplina, que lo hemos ido adquiriendo. Pero cuando yo aplico esa pregunta a los publirelacionistas exitosos, yo digo, es que definitivamente ellos sí debían haber nacido con algo, deben haber tenido un talento especial, porque el saber cómo tratar a otras personas en circunstancias distintas, y el ser humano es muy complejo, y saber cómo tener ese trato, debe tener algo de genético. El ser humano somos complejos, vamos, ¿no? Totalmente. Somos todo un reto, vamos, y somos diferentes todos, o sea, ese es un hecho, ¿no? Entonces, yo estoy un poco en desacuerdo cuando alguien dice, te deberías dedicar a las relaciones públicas porque eres amigo de todos y conoces a todo mundo y saludas a todo mundo y eres el alma de la fiesta. Está bien, son talentos, vamos, pero eso no son las relaciones públicas. Claro. Las relaciones públicas... Pero ayuda. Claro, definitivamente, te ayuda mucho, sí, pero hay que estudiar muchísimo, o sea, es estrategia, es técnica, es estudios, en fin, no es tan sencillo, ¿no? Sí te ayuda, ¿no? Definitivamente. Sí ayuda esa facilidad, y hay personas que definitivamente no se deben de dedicar a relaciones públicas por mucho que estudien. Yo creo que todos deberíamos hacer relaciones públicas, todos, y de hecho las hacemos, vamos. ¿Ah? Si tú quieres emprender un negocio, tienes que saber algo de contabilidad, tienes que saber algo de administración, y definitivamente tienes que saber algo de relaciones públicas, y lo necesitas, vamos, para crecer tu negocio, para ir consiguiendo tus objetivos, etcétera, etcétera, ¿no?
Si te quieres dedicar a las relaciones públicas, pues hay que prepararse, nada más, ¿no? Ahora, me interesa muchísimo que entremos a la parte de los clientes que has tenido, las carreras que has impulsado, pero antes de pasar a esa parte hay otro aspecto que me llama muchísimo la atención, no solamente de ti, sino de los buenos publirelacionistas, que a veces los tenemos catalogados como personas que siempre tienen que estar de buenas, siempre tienen que estar sonriendo y siempre tienen que tratar bien a los demás, pero también en ocasiones, y lo he visto, al publirelacionista le toca ser el malo de la película porque está representando a su cliente y el cliente siempre tiene que quedar bien. Entonces, Jorge, esa parte debe ser para alguien que trata siempre de, valga la redundancia, trata de tratar bien siempre a las demás personas. Cuando tienes que ser el malo de la película, debe ser muy difícil, ¿no? Yo creo que el relacionista público tiene que ser auténtico, ¿no? Y auténtico implica que no siempre tienes que estar de buenas, vamos. Pues eres un ser humano, vamos, ¿no? Y el mismo entorno a veces te hace pues, no estar de buenas. O sea, algo no salió bien y no estás de buenas, ¿no? Tienes que ser muy objetivo, definitivamente, ¿no? Pero estar siempre de buenas, para mí, esa es la parte que yo rechazo de las relaciones públicas. Eso es maquillaje, vamos. Estás maquillando. Y cuando tú haces relaciones públicas para ti o para quien representas, no puedes maquillar, tienes que hablar con la verdad y con transparencia. Y a veces esa verdad y transparencia es dura para quien la escucha o para quien la ve, pero es precisamente la verdad, no es la noticia falsa, ¿no? No es el... O sea, tú tienes gente en política, por ejemplo, que es donde más lo vemos, ¿no? O sea, son muy buenos, muy lindos, y todo, ahí están, pero no es la esencia, es otra. Entonces maquillaron, y cuando te das cuenta dices, caray, pues ¿qué pasó, no? No debe ser. No debe ser. Y finalmente, como bien dices, o sea, uno representa y dices, a ver, espérame, eso no es así, vamos. Entonces tienes que ser un buen negociador, tienes que ser humilde, ¿no? Tienes que ser diplomático. Pero ser diplomático no implica que maquilles, sino sepas en qué momento ser como debes de ser, ¿no? Duro y comprometido con tus convicciones. Totalmente, ¿no? Y la otra es que algo que creo que tiene uno que entender perfectamente es, y por eso aquí viene el tener mucho cuidado con los conflictos de interés y no manejar cuentas que digas, a ver, pues estás conmigo o estás con el otro, ¿no? O sea, y a veces pues dices, no, pues ni modo, no puedo tener las dos, ¿verdad? A quien representas en ese momento, tú eres parte de ese equipo. Y tu principal objetivo es lo que te comprometiste con esa persona, o con esa institución, o con esa corporación, o con ese organismo, ¿no? Y en ese sentido, y ahora sí voy a la parte de la elección de tus clientes, porque pueden acercarse personas que te dicen, te elijo, pero Jorge de Garay puede decir, pero yo no. Yo tengo un sistema, ¿no? Que bueno, lo he hecho con los años, no lo comento mucho, ¿no? Lo voy a comentar públicamente, pero... Gracias. A mí alguien de repente me dice, ok, ya está, y todo perfecto, te contrato. No, todavía no. Esto es de dos. Entonces falta la parte en que yo decida. O sea, tú ya analizaste todo, ya viste mi propuesta, ya viste esto, hemos platicado mucho, bla, bla, bla. Ahora, yo necesito tener contigo lo que yo le llamo una entrevista profunda, de 2 a 3 horas, tú y yo, o tu directivo, ¿verdad? Y yo, o si son 2, 3 directivos, si vas a trabajar para un corporativo, ustedes y yo, sin interrupciones, yo manejo la entrevista y les voy a preguntar hasta lo que no. ¿Y por qué? Porque yo me tengo que preparar para posibles crisis y prevenirlas. Tengo que ver si hay ese clic, si realmente va con mis valores lo que estamos haciendo, y si no, pues hay que buscar a otro, ¿no? Y yo investigo muchísimo a quién voy a representar, muchísimo. Y es la parte de lo que te decía ahorita, a lo mejor te pueden escoger, pero eso no quiere decir que tú los escojas a ellos. Totalmente. O sea, todos los que han sido mis clientes ha sido una selección mutua, nada más. Y por eso trasciende con el tiempo que nos vamos convirtiendo en amigos, porque además convives muchísimo. O sea, yo puedo trabajar con el corporativo y los directores del corporativo y de ahí trabajo hasta con el último empleado de la estructura organizacional.
pero tengo acuerdos cada semana, cada quincena o cada mes con el corporativo, ¿no? Porque ahí es a donde se toman las decisiones, vamos. Y tienes que estar en la mesa de las decisiones, vamos. No puedes estar a través de un tercero o algo, ¿no? Porque si no, entonces tu asesoría no funciona, vamos. ¿No? Y con todo y ese proceso, Jorge, que se me hace sumamente interesante, esas 3 horas que tú te encierras con el interesado, ¿habrá habido momentos en los que tú dices, pues no es por aquí? Sí ha habido. Y lo dejas ir y por dentro dices, hijo, me está costando mucho trabajo, pero no me puedo quedar aquí. Mira, ha habido momentos, esto es un sub y baja y es fluctuación y demás, ¿no? Entonces, ha habido momentos que dices, híjole, es un clientazo o un prospectazo más bien, es buen ingreso, ¿no? Pero va contra lo que yo pienso y lo que soy. Y como yo no maquillo, entonces, pues que busquen un maquillista, no un relacionista público como yo. Y es muy duro, pero yo estoy muy satisfecho de mis decisiones en ese sentido, ¿no? Y en otras, pues eres diplomático. Como quisiera yo ayudarte, pero estoy bien ocupado. Aunque no estés nada ocupado. Aunque no estés nada ocupado. Porque construyes puentes, no los destruyes. Entonces, quisiera yo, pero no puedo. Jorge, te voy a hacer una pregunta complicada. A ver. Porque hasta a mí me cuesta trabajo hacerla, pero pues como bien dijiste, no vamos a maquillar las cosas. Al paso de estos años, tú llegaste aquí como un pionero en el tema de relaciones públicas. Creas esta firma en un terreno fértil, podríamos decirlo, Sí. Poco explorado, y tú estableces una forma de trabajar. Llega un momento, y la razón por la que me cuesta trabajo hacer esta pregunta es porque sé que puedo herir susceptibilidades, no las tuyas, no la tuya, pero de otras personas, porque ahora resulta que abundan los publirelacionistas. Y desafortunadamente hemos visto situaciones en donde hacen todo menos eso, menos cuidar a su cliente, menos unas buenas relaciones públicas. Cuando tú ves esa situación, esa forma como de repente han salido como del huerto de la col, han salido publirelacionistas por todos lados que no están haciendo un buen trabajo, ¿eso cómo te hace sentir a ti? Es frustrante. A mí me da gusto ver que haya más esta actividad. Y cuando yo tengo oportunidad que me invitan a conferencias o con estudiantes y demás, digo, híjole, éntrenle, esto vale la pena. Simple y sencillamente yo les digo, tengo 30 años de vivir de esto, o sea, ¿no? Entonces, ¿quieren un ejemplo? O sea, hay una actividad que se puede desarrollar, ¿no? Yo, por ejemplo, a la fecha yo no veo, y es un mercadote, o sea, no veo a alguien más que se dedique a lo binacional. Realmente, vamos, ¿no? Y no lo veo incluso de allá para acá. Bueno, está bien, ¿no? Pero me da gusto que cada vez haya más interés. Me preocupa que no haya profesionalización, ¿no? Porque muchos son precisamente eso, o sea, híjole, ay, muy bien, y me dedico a las relaciones públicas, ¿no? Y luego te encuentras con algún empresario o algún personaje o alguien que los contrata, no les hacen un buen trabajo y entonces pues contribuyen a que la gente no crea en las relaciones públicas. Exacto. Y es más difícil. Y sobre todo si a ti te llaman después y te dicen, oye, ayúdanos, pues primero ya no creen mucho en las relaciones. Luego se espantan cuando le dices, es que yo te cobro esto, ¿no? Oh, pues es que aquel me cobra esto, pues por eso estás así, ¿no? Y en mi caso es cuando vienes, es como aquel arquitecto que si construye una casa desde un principio, pues ve qué tipo de material y todo y lo trata de hacer con la mejor calidad, ¿no? Cualquier casa que remodeles cuesta más. ¿Por qué? Porque hay que componer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es una pena. Yo en lo personal, en los últimos años, y te estoy hablando de los últimos, la mitad de estos 30, los últimos 15, me he dedicado mucho a promover la profesionalización,
a través de las asociaciones a las que pertenezco, internacionales y nacionales. Aquí lo ves que de repente hay dos asociaciones y colegios y digo, bueno, falta mucho, ¿no? Ojalá y de veras cada vez se preparen más. Hay buenos relacionistas públicos, hay gente con madera, ¿no? Con mucho potencial. Pero si pones en la balanza, son muy pocos contra todos los que hay. Y todos los que hay, deberían de preocuparse por prepararse, ¿no? Algo que yo no acepto, y quizás haya un poquito ahí quizás esté un poco mal decirlo, pero hay un poquito de autoridad moral por haber sido el primero en abrir una firma de relaciones públicas hace 30 años. Cuando yo escucho a alguien que dice, tengo 35 años dedicándome a las relaciones públicas, tengo 25 años, tengo 28 años dedicándome, pues ¿dónde estabas? O sea, ¿y quiénes han sido tus clientes? ¿No? ¿Y qué proyectos has manejado? Porque, digo, hace 15 años, Pepe Avelar y yo buscábamos una tercera firma para concursar un proyecto, ¿no? Era una licitación y necesitábamos 3 firmas de relaciones públicas y no encontrábamos la tercera, hace 15. Y sin embargo ahora te encuentras gente que dice que hace relaciones públicas desde hace 25, desde hace 28, desde hace 35. Bueno, pues pues entonces yo hacía relaciones públicas desde que estaba yo en el kinder, porque pues ahí cotorreaba yo con mis compañeritos, ¿no? Claro que volvemos a lo mismo. Perdón por la respuesta así medio dura, pero tú me dijiste era una pregunta dura. Yo soy muy claro en mis respuestas, ¿no? Y precisamente esa es la respuesta que esperaba. Claridad, como tú bien dijiste, no se trata aquí de maquillar. Y sí lo hemos visto, al final de cuentas, ¿no? O sea, lo que tú estás mencionando, lo hemos visto. Pero no toda la gente puede diferenciar entre lo que está profesionalizado y lo que no. Y ahí es donde se cometen errores a la hora de contratar, pagar menos, que a la hora les viene saliendo más caro. Por alguien que a lo mejor no estaba suficientemente preparado. Sí. Entonces, eso nos llevaría precisamente a lo que tú acabas de mencionar, la forma como has buscado profesionalizar no solamente tu trabajo, sino de alguna manera también dejar huella en los nuevos que se están dedicando a esto a través de la creación de organismos y el estar vinculado a organismos internacionales de relaciones públicas. Es importantísimo. Finalmente, esos organismos existen. O sea, yo tengo, desde 1998 pertenezco a la Sociedad de Relaciones Públicas de América con sede en Nueva York, ¿no? Porque la de México todavía no estaba muy bien. La de México empezó hace 25, nosotros empezamos antes, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue, ahora decir, bueno, pues cruzas la calle porque tienes esta región que es Tijuana, San Diego, y me afilié a la de Nueva York con el capítulo San Diego y demás, y en aquel entonces eran 300 firmas de relaciones públicas en San Diego nada más. 300, o sea... A mí hace algunos años, una persona que desafortunadamente ya falleció y que se dedicaba a las relaciones públicas, decía, es que hay unas 5 o 6 firmas de relaciones públicas en San Diego. No, hay 400 y pico, y por lo menos 350 están afiliadas a la PRSA, ¿no? La PRSA estamos cumpliendo 75 años como organismo, vamos. O sea, y pues hay que prepararse nada más. Y hay que aprovechar esos recursos, ¿no? Regresándonos a lo que han sido tu trabajo, tus funciones, las carreras que has contribuido a crear, y en gran medida, porque sí entiendo que la carrera de tus clientes es el talento que ellos tienen, pero a veces ese talento puede quedarse escondido si no hay quien lo dé a conocer, si no hay quien, lo voy a decir de esta manera, y quien lo entienda, quien lo quiera entender. De hecho, por ahí va a salir una fotografía al respecto. Llevar a uno de tus clientes a la portada de la revista GQ. Por ejemplo. O New Yorker, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. El talento ahí estaba. Claro. Pero llevarlo ahí. Y esa parte, Jorge, es muy interesante porque es un trabajo en donde tú haces brillar a tu cliente y tú te quedas abajo, tú te quedas escondido. Más o menos, porque luego nos enteramos. Esto lo hizo Jorge de Garay. Pero en realidad tú estás enfocado no en brillar tú, sino en que tu cliente brille. Eso puede resultar complicado, ¿no?
tiene que ver mucho con tu persona. O sea, ¿qué quieres, no? O sea, yo tengo muy claro cuál es mi misión y cuál es el objetivo con mis clientes. Y entonces, siempre que hablo con ellos, yo digo, a ver, aquí el que brilla eres tú. Y puede ser un personaje o puede ser, digo, el personaje del que hablas es el primer personaje que me tocó manejar, vamos. Porque había yo manejado corporativos y fue interesantísimo. Que es Javier Plasencia. Javier no Plasencia. Exacto, ¿no? Y en casa me vacilaban, me decían, porque a ti se te quema el agua, ¿no? Sí, por supuesto que a mí se me quema el agua al cocinar, pero yo no voy a cocinar, el del talento de la cocina es él. Yo voy a hacer lo que sé hacer, vamos. Entonces hay que trabajar y te acoplas a muchas cosas. Y ahorita te platico algo muy sencillo, por ejemplo, que hicimos con Javier. Pero mi filosofía es, ¿a dónde quieres llegar tú? Y yo me encargo de construir los puentes y hacer los caminos para que llegues ahí. ¿No? Pero tenemos que hacerlo juntos. Tú con tus talentos, tu experiencia, tus conocimientos, y yo con lo que sé hacer, y vamos trabajando juntos. La otra es, el que brilla eres tú. O sea, yo no soy el que puedo estar en la portada, yo no soy el que puedo ver. De repente te cuelas o algo porque, bueno, pues los medios te conocen, los fotógrafos te conocen, te sacan. Pero a mí si me ves normalmente en eventos públicos, algo, normalmente estoy sentado atrás. Porque me gusta mucho observar, ¿no? Porque ese es mi trabajo. Mi cliente es el que brilla, yo cuido a mi cliente, el reflejo de su brillo a mí me llega y eso me genera a otros clientes, ¿no? Y es lo que haces y te acomodas. Por ejemplo, con Javier cuando empezamos, que fue una época muy difícil, 2008, cuando la crisis estaba tremenda aquí, los secuestros y todo, Javier me decía, yo no entiendo mucho lo que haces, pero necesito esto y quisiera yo llegar a esto, ¿no? Tenemos esto y esto y esto. Entonces, simplemente para reunirnos y acoplar horarios, te vas a reír. O sea, lo que hicimos fue decir, a ver, Javier, ¿qué día puedes? Pues a la hora que ya cierro el restaurante y todo, 10 de la noche. Ok, todos los jueves yo voy a llegar a las 9:30 de la noche, pido algo, normalmente no sé, ¿no? Entonces algo ligerón y todo, y si ya estás desocupado empezamos a chambear, y si no, cuando termines, pues nos tomamos una cervecita o un vinito y trabajamos ya con el restaurante cerrado, entre 10 y 12 de la noche. Entonces Javier y yo trabajamos a esa hora. Entonces me dice, estás loco, esa es a la hora que tú puedes. Y entonces si esa es a la hora que tú puedes, pues entonces yo me tengo que acoplar, vamos. ¿No? Y ha habido otros casos en donde has representado a personajes que tradicionalmente se dice que no se les suele dar mucho la palabra, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, sé que hiciste un trabajo muy importante con Jackie Nava, por ejemplo. ¿Sí? Yo la tuve aquí, la entrevisté, y la verdad es que mis respetos, tiene una forma de expresarse extraordinaria, es muy buena, tiene mucho que contar, tiene mucho que decir. Y cuando yo le estaba entrevistando no podía dejar de pensar, Jorge de Garay. Pero fíjate qué interesante, porque los dos personajes que has manejado, que es Jackie y que es Javier, los dos son tímidos. Sí. Y los dos de una u otra forma han ido, o sea, trabajamos mucho, fue muy padre, ha sido una relación a todo dar. Son muy buenos amigos a la fecha, no son mis clientes, son muy buenos amigos. Con Jackie me acaba de hablar y me dice, no puedes no estar conmigo el 1 de octubre, que es mi pelea de despedida, bla, 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 o estar con ella. Pues fue un trabajo muy a todo dar, como deportista. O sea, a mí me dicen, oye, es que ¿cómo? No, Jackie tiene su manejador de box, tiene su entrenador, tiene su representante, etc. Simple y sencillamente yo voy a manejar su imagen y todo lo que está fuera de él. Porque entonces de repente todo el mundo, oye, quiero que vengas aquí y firmes autógrafos y te conviene para tu imagen, y quiero que des una plática en tal parte y te conviene, ¿verdad? Y nada que sonaba la caja registradora, ¿no? Entonces, entonces fuimos armando todo eso, ¿no? Y te enfrentas a que de repente le hablan al esposo, que es excelente Mario, o que le hablan a la mamá y le dicen, oye, es que yo, porque mira, consígueme a Jackie, pero tiene un representante que no, lo tienes que ver con él, ¿no? Y tienes que negociar conmigo. Y yo soy muy transparente también con mis clientes. Todos los contratos que hacíamos de tener algo, por ejemplo, a Javier cuando nos llevamos a Nueva York y demás, Javier me decía, oye, pues cóbrales tanto, ¿no? No, estás como loco, vamos a cobrar mucho más. O sea, y cobramos muy bien y todo. Y todo eso, el cheque va directo a Javier, llega a Javier, le toca a Javier, y bueno, ya nosotros tenemos nuestros acuerdos comerciales y listo, ¿no? Pero tienes que ser muy transparente en todo, ¿no? E insisto, tiene que haber una estrategia, vamos.
O sea, vamos aquí, vamos allá, tenemos que estar en esto por esto, vamos a hacer lo otro por aquello, en fin, ¿no? Y esa parte que tú mencionas de la estrategia es donde se aplica precisamente la disciplina en el estudio, en el estarse preparando constantemente, porque aparte de todo hay que decirlo, las estrategias que tú aplicabas hace 30 años probablemente en este momento ya no funcionen. Totalmente, ¿no? No, pues tienes, o sea, hace 30 años no tenías redes sociales, hace 30 años no tenías, ¿no? Ahora hay gente que dice, pues hago las redes sociales y listo. No es eso, vamos. O sea, ¿dónde está el contenido? ¿Dónde está el trato humano? ¿Dónde está una serie de cosas, ¿no? Es muy diferente, pero tienes que estarte actualizando. Yo me preparo constantemente, asisto a congresos, me preparo, tengo mis mentores, estudio, adquiero los últimos libros que haya de relaciones públicas en diferentes temas, me preparo en general, porque tienes que tener conocimientos globales, ¿no? Podríamos decir que es una de las claves del éxito, ¿no? Nunca pensar que ya llegaste. No, yo creo que no, jamás, en ninguna actividad yo creo, ¿eh? Yo creo que en ninguna actividad. Y aunque, como lo mencionas, no sientes que ya llegaste, sí tienes grandes satisfacciones en este momento. Muchas, muchísimas. Ahora que estoy en esto que estamos trabajando en las 3 décadas y que hablamos de 3 décadas en imágenes y que estoy pidiendo algunos testimoniales y demás porque estamos por relanzar la página y todo eso. Cuando empiezas a ver todo eso, porque además estoy trabajando un libro, entonces pues es interesantísimo. O sea, hay muchas satisfacciones, ha habido muchos retos, ha habido obstáculos, pero en general la balanza es fabulosa, ¿no? Fabulosa. Y después de este balance de 30 años y mucho de esos 30 años que muy generosamente nos has compartido, no solamente con tu tiempo y con esta conversación, sino también con las fotografías que hemos estado pasando a lo largo del programa, preguntaríamos, ¿qué es lo que sigue? Ha habido muchas satisfacciones, has tenido importantes clientes, has hecho camino al andar, has abierto brecha para las nuevas generaciones, pero ¿qué sigue entonces ya para Jorge de Garay en este contexto tan diferente de lo que fue cuando comenzaste? Mira, yo quisiera que más gente se dedicara a esto, poder aportar mi granito de arena, si se puede, para la profesionalización. Por ello estoy muy involucrado en los organismos internacionales. Soy consejero de la Global Alliance, que es la madre de todas las asociaciones de relaciones públicas. La sede es Suiza, ¿no? Somos 300,000 miembros, ¿no? En 126 países. Acabo de terminar de ser consejero y estoy en lo que es en el Comité de Asuntos Globales de la PRC en Nueva York, y estoy en la Red Iberoamericana en Buenos Aires, Argentina, y en la de México. Entonces, una buena parte de mi tiempo está dedicada a promover la profesionalización. La otra parte es sigo activo. Afortunadamente estamos manejando cuentas muy interesantes y proyectos muy interesantes. Mucho de lo que ha sido la historia de mi carrera he manejado muchos proyectos en diferentes partes del mundo, ¿no? Del país, en Europa, en Asia, en fin, Canadá, Estados Unidos, así que pues ahí seguimos, ¿no? Así que sigue eso y pues este libro que ahí va bastante bien, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y el libro más que nada es un legado y un decir, estos son los casos, esto es lo que hubo, esto es lo que se hizo, este era el escenario además mundial y local, dependiendo del proyecto, ¿no? Y a esto es lo que nos enfrentamos, ¿no? Ahora las herramientas son estas. O sea, la esencia de una u otra forma es la misma, las relaciones públicas seguirán siendo las relaciones públicas, las herramientas son las diferentes, ¿no? Y en las herramientas yo creo que hay que aprovechar muchísimo el uso de la tecnología, pero yo también creo, y es parte de la filosofía, no debemos de dejar ver las cosas desde el punto de vista del corazón, porque finalmente ahí es a donde reside el amor, y si tú haces las cosas con amor, el amor trasciende. Y eso le va a ayudar a tus clientes, y eso le va a ayudar a tu vida, y eso le va a ayudar a tu entorno. Y eso me lleva precisamente a la pregunta con la que quise cerrar esta conversación, que digo, el tiempo nos come y te hago formalmente la invitación para que presentes tu libro aquí con nosotros cuando esté listo. Muchas gracias. Has sido, de carrera, administrador de empresas,
has trabajado en instituciones bancarias, has trabajado con gobiernos, con asociaciones, has hecho trabajo binacional, has sido el impulsor de importantes carreras, estás por sacar un libro, has conocido infinidad de personas, has logrado importantes éxitos. ¿Por qué no decirlo? Hay personas a las que les caes gordo. Ah, claro. No, por supuesto. Pero, por supuesto. Pero también, además de todo esto, eres padre de familia y eres esposo. Y después de todo este contexto, yo te preguntaría, ¿cómo quisiera Jorge de Garay ser recordado? Yo creo que como un ser humano que, siempre lo he dicho, tuve la suerte y el privilegio de nacer, y eso es un compromiso. Y entonces tienes que dejar algo, y el dejar algo, tu principal entorno y responsabilidad es tu familia, tus hijos, ¿no? Tengo 2. Acabas de ver a uno de ellos que está por aquí, porque los 2 viven fuera. Y pues si les pude dejar un poco de ejemplo del compromiso, del trabajo, de la pasión, de la transparencia, ¿no? Pues ese es mi legado, ¿no? Compromiso y amor con tu ciudad, lo que te decía yo hace unos minutos, ¿no? Todo es muy importante y la tecnología y todo, pero todo está aquí. Y entonces aparte esa es la que trasciende, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que dejar, lo que trasciende, ¿no? Un legado de amor. Definitivamente, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo tu apertura, tu tiempo, tu confianza para compartir con nosotros todo esto que nos deja grandes enseñanzas, independientemente que tengamos la idea de dedicarnos o no a las relaciones públicas, como tú bien lo dijiste, todos lo hacemos todos los días. Y por eso te agradezco que nos hayas compartido todas estas vivencias, nos dejas muchísimo, y sobre todo este cierre, que a veces en el día a día, cuando te vemos o vemos a personajes como tú desempeñando su trabajo, tal vez lo sabemos en el fondo, pero nunca lo vemos tan claro como lo acabas de decir. Tu forma de trascender y tu legado es el amor. Sí, sí. Gracias, Pablo. La verdad, te agradezco muchísimo. Agradezco mucho la insistencia, ¿no? Y me apena que no había podido venir antes, pero se complica. Mis clientes hay que atenderlos, ¿no? Pero encantadísimo. Ha sido un privilegio, de veras, el dialogar contigo, ¿no? El estar aquí, y les felicito por el proyecto que llevan y que llevan muy bien. Y pues estoy a las órdenes. Es tu casa. Te agradezco mucho. Gracias nuevamente, Jorge. Gracias también a usted por habernos acompañado. Le recordamos que la invitación para que siga todos los contenidos que publicamos a través de nuestra plataforma de Zona MX, y que también, si usted conoce a alguien que tenga algo interesante de compartir con nosotros, nos lo haga saber. Podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias y hasta la próxima.